Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote y todos los suyos, que integran la secta de los saduceos, en un arrebato de celo, prendieron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero, por la noche, el ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel y los sacó fuera, diciéndoles: «Marchaos, y cuando lleguéis al templo, explicad al pueblo todas estas palabras de vida». Entonces, ellos al oírlo, entraron en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Llegó entre tanto el sumo sacerdote con todos los suyos. Convocaron el Sanedrín y el pleno de los ancianos de los hijos de Israel, y mandaron a la prisión para que los trajesen. Fueron los guardias, no los encontraron en la cárcel, y volvieron a informar diciendo: «Hemos encontrado la prisión cerrada con toda seguridad y a los centinelas en pie a las puertas, pero al abrir no encontramos a nadie dentro». Al oír estas palabras, ni el jefe de la guardia del templo ni los sumos sacerdotes atinaban a explicarse qué había pasado. Uno se presentó avisando: «Mirad, los hombres que metisteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo». Entonces el jefe salió con los guardias y se los trajo, sin emplear la fuerza, por miedo a que el pueblo los apedrease. Palabra de Dios. El afligido invocó al Señor, y Él lo escuchó. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. El afligido invocó al Señor, y Él lo escuchó. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. El afligido invocó al Señor, y Él lo escuchó. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El afligido invocó al Señor, y Él lo escuchó. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved, qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. El afligido invocó al Señor, y Él lo escuchó. Soy su amigo el Padre Cifranco. Queremos meditar la palabra de Dios que nos da vida y nos hace entender esos designios de amor y cómo podemos llevar la obra de la evangelización. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo, para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y el juicio está en que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, que nos invita a reconocer al Hijo de Dios, que es la luz del mundo, que viene a tocar las puertas de nuestro corazón, sus palabras que son espíritu y vida, y que nos enseña a entender ese sentido, ese llamado que nos hace para que juntos veamos
grandes bendiciones de Dios en nuestras vidas y en toda la humanidad. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, para que podamos comprender estos designios de amor, de alegría, de gozo, a través de la resurrección del Señor. Sus palabras, de cómo nos llama por nuestro nombre, nos invita a entrar en esas profundidades de la gracia, de buscar la oración como alimento vital de vida y proclamar estas bellas palabras que manifiestan el amor de Dios, para que lleguemos a ese camino de fe y juntos veamos las grandes bendiciones de Dios en nuestras vidas, acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos a través del Evangelio de San Juan cómo es el amor de Papá Dios. Papá Dios nos creó por un motivo, ese plan divino. Pero vemos que a través del inicio de la creación, un enemigo ha querido robar las bendiciones. Sí, el diablo, el adversario, que ha sentido celos de la humanidad, porque no le gusta que recibamos el amor del Padre, como nos lo enseña el mismo Señor Jesús. Y algo bien bonito es que para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Nosotros estamos de paso por este mundo. Sepamos vivir ese sentido de vida, entender el llamado que Dios nos hace en la sencillez, en la cotidianidad, a través de los regalos que hemos recibido a través de la iglesia. Pero debemos descubrir ese camino que nos lleva a la eternidad. Estamos de paso por este mundo, porque somos llamados a la vida del cielo. Como cuando hablamos esto, hay gente que le da como miedo, sino decir, uy, pero Padre, a mí me gusta vivir más acá que allá. Pero es que sepamos vivir la vida en Dios y veremos grandes bendiciones. ¿Por qué tener miedo a la muerte? Si nuestra vida es Cristo, como dice San Pablo. Y el verso 17 nos hará esta afirmación: porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. A veces puede pasar una mala actitud de un cristiano no católico, que a veces se está condenando, y está hablando mal de la iglesia. Pero nosotros sabemos que tenemos ese regalo de la verdad, y llevamos la vida en el Señor. Y cuando conocemos la Sagrada Escritura, cuando aprendemos a amar a Dios, sabemos dar esas respuestas a través de la fe. Porque nos exhorta también a través del profeta Oseas: el pueblo muere por falta de conocimiento, Oseas 4:6. Si no conocemos, pues lógico, alguien nos envuelve, nos saca de nuestra fe, y claro, usted termina hasta haciendo cosas que no son, rechazando a su prójimo, maldiciendo a su hermano, condenándolo. ¿Eso está bien? No creo. Nosotros somos llamados al amor de Dios, como nos manifiesta Papá Dios. Y en el nombre de Jesús vino para salvarnos. Por eso Él se entregó en la cruz, para darnos vida, para entender que ese premio de la vida eterna. Ahora nos dirá en el verso 18: el que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Es que la palabra es clara. Si nosotros creemos en Él y somos testimonio de su amor, pues vamos caminando en esa salvación y vamos dando pasos firmes en la fe, sabiendo que Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos permite transmitir estas bendiciones a nuestros hermanos. Pero la palabra es muy clara cuando dirá en el verso 19: el juicio está en que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas. Por eso tenemos que revisar. Yo como ministro, ¿soy luz para mi prójimo? ¿Para el rebaño de Dios? Ustedes como bautizados, ¿saben amar a su prójimo, corregir? ¿O al contrario, no saben llevar ese sentido de vida, se dejan llevar por el desorden y van de embriaguez, de borracheras, de malas palabras, de tener una actitud pesimista, negativa, hasta incluso maltratar a su propio hermano? ¿Eso está bien? No creo. Eso se llama pecado, y el pecado lleva a desprestigiar al prójimo. Por eso tengamos cuidado. No somos quien para condenar. Nosotros somos llamados a escuchar el corazón de nuestro hermano y pedir al Señor misericordia si esta persona no quiere entender el sentido de la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos estar muy atentos a la Sagrada Escritura, a esta palabra de bendición. ¿Y por qué estos hombres amaron más las tinieblas? Porque sus obras eran malas. Porque todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz para que no sean censuradas sus obras. Claro, el pecado es gustoso, y el diablo, como enemigo de la creación de Dios, es muy astuto para seducir, para engañar, para que nosotros nos destruyamos unos a otros. Y eso no está bien. Nosotros somos llamados a la verdad, a estar en Dios. Por eso, la iglesia tiene que hablar de unas verdades, como la situación de género. Es que género confunden, porque entonces el niño o la niña puede decidir su sexualidad, y error. Dios hizo hombre y mujer. Hoy, a través del libertinaje, se están llevando a nuestros niños y jóvenes a una vida desordenada. Vicios como el licor, como también el de dañar la pureza. Y si se habla de virginidad, ¡ay, no! Muy santico. Y mire cómo se maltrata la fe. Es que nosotros hemos sido llamados a la verdad. Y esto le va a incomodar a los que vienen en el pecado. No les va a gustar. Pero nosotros, que somos ministros, les invitamos a ustedes que abran el corazón y que puedan quitar esa ceguera espiritual, que puedan ver con claridad, que escuchen bien la palabra de Dios. Y qué bonito es meditar la palabra que nos lleva a la vida. Por eso ya nos dirá el verso 21. Pero el que ora la verdad va a la luz, para que quede manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Por eso nosotros tenemos ese sentido de vida. Nosotros no somos un accidente por ahí, no. Somos un regalo del amor de Dios que nos invita a vivir sus misericordias. Y que nos enseña que veamos la gloria de Dios. Por eso, escuchemos bien la palabra, no seamos sordos a ella. Busquemos la vida en Dios. Y eso significa de hablar, de escuchar el corazón de nuestro hermano, de indicarle ese camino, verdad y vida. Claro, siendo instrumentos, porque la obra la hace el Señor. Por eso, si hemos vivido este regalo de fe, si hemos abierto nuestro corazón a Dios, cosas grandes y maravillosas acontecerán en la vida de la humanidad. Porque Él nos trae la paz, esa seguridad, ese gozo y esa alegría de anunciar sus promesas que dan vida. Ahora nos vamos a unir en oración para que esa palabra se haga vida, para que nuestro corazón esté siempre en ese sentido espiritual. Sepamos discernir lo bueno que es de Dios, lo que nos edifica, y desechar lo malo que daña y destruye el corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te doy muchas gracias por tantas bendiciones y regalos que nos das, que nos enseñas ese regalo de la vida, que lo encontramos en tu Hijo Jesús, porque Él viene
a quitar toda tiniebla, para que la luz de su amor pueda brillar en nuestros corazones. A la luz del Espíritu Santo, esos regalos, talentos, que sepamos administrarlos, que sepamos llevar esa palabra de vida, que estemos muy atentos, porque hay un enemigo que no le gusta que llevemos esta obra de evangelización. Pero en tu nombre, Jesús, sabemos que el diablo y los demonios son reprendidos. Especialmente pedimos por aquellos que viven en el pecado, en los vicios como el alcohol, la drogadicción, la pornografía, el desorden de sus vidas, o que han perdido ese sentido porque no entendieron el camino de la fe, porque quizás perdieron un ser querido y no supieron asumir ese momento tan difícil. Sabemos que no es fácil perder a ese ser que amamos, pero sabemos que la vida está en Dios y que Él nos enseña a vivirla con intensidad, dando gracias por la vida de nuestro prójimo. Por eso debemos aprender a orar unos por otros, para que veamos el consuelo, el amor, la misericordia, la ternura de nuestro Dios, que transforma nuestras vidas. Nos hace entender ese sentido de vida. Orar por la paz del mundo. Aquellos que han sufrido la guerra, la injusticia. Oramos por nuestros hermanos de distintos continentes, también por nuestra Colombia. Que cese el odio del corazón, esa violencia, y que realmente descubramos la paz, que nos enseña a compartir con mi prójimo. Fuera egoísmo, envidia, celos, críticas. Eso dañan y te destruyen. Busquemos la vida en Dios y cosas grandes y maravillosas acontecerán en la vida de la humanidad. Porque sé que los milagros de Dios actúan en una forma hermosa, sencilla, que nos enseñan a dar testimonio de su amor. Ahora nos preparamos para esta hermosa bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La palabra de Dios es muy clara. Nos invita a vivir ese camino de fe, a transmitir esas palabras del Señor. Somos llamados a la verdad, pero también desenmascarar los engaños, las mentiras, la forma en que el diablo quiere actuar y destruir a la humanidad. Porque el diablo siente celos de ti y de mí, porque nosotros somos herederos de las promesas de Dios. Bendición en el cielo. El Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya.